reformadores como el maestro Daishu, ¿no es cierto?, que él va a tratar de implementar nuevas, una modernidad del budismo, es decir, va a tratar de transformar el budismo en una especie de religión o doctrina moderna muy apegada también a la forma en cómo funciona el cristianismo, porque para eso hay que entenderlo, modernidad es igual a occidentalismo en ese entonces y cristianismo también, por lo tanto es una religión moderna, desde la perspectiva del siglo XX, principio del siglo XX en China. Entonces tratan de ubicarse un poco en esa realidad, tratan de hacer colegios, de meterse en la educación, de hacer orfanatos, en fin, todo ese tipo de cosas que el budismo en principio no era parte de sus elementos, pero lo tratan de incorporar dado que los misioneros cristianos lo tenían. Y bien, y aquí, bueno, ya después sabemos qué es lo que sucede. Ustedes saben que viene el año 1949, llega el Partido Comunista Chino, ¿no?, y se instala en el gobierno, se rompe en el fondo todo este proceso de reformación y va a haber que hacer otra reformación dentro de, en el caso específico del budismo, ¿no es cierto?, para poder apegarse un poco a las ideas del socialismo, ¿no? Y tienen que tratar de acomodarse, como por ejemplo hablaban de, no sé si han oído hablar dentro del budismo está la idea de la ira, de la gula y la ignorancia como los tres venenos, ¿no? Y ellos hablan que esos eran los tres grandes venenos del capitalismo, ¿no? Así, esos eran los tipos de interpretaciones que hacían dentro de la asociación para trasladar este discurso religioso a un discurso más apegado a lo que es la idea de socialismo. También empieza a crecer esta idea de crear esta tierra pura, que es parte del pensamiento de una corriente budista, crear este mundo como la tierra pura, el paraíso de Amitabha, ¿no? Pero para que sea un paraíso verdadero tiene que ser un paraíso socialista, ¿no? O sea, entonces hay una idea de reinterpretación de la misma doctrina hacia un mundo socialista que empieza también con el periodo de Mao Zedong. Ahora, después sabemos lo que pasa con la revolución cultural. Esta es entre el año 66 y 76, donde se rompe toda esta intención, ¿no es cierto?, de acercarse al Partido Comunista para poder mantenerse despierto, ¿no es cierto?, mantenerse vivo, y luego viene la Revolución Cultural donde cae todo, cae todo, ya sabemos, creo que varios, ya me imagino que ya deben saber todo lo que sucede en ese tiempo, son 10 años en que prácticamente desaparecen las prácticas religiosas y si se hacían muy de forma escondida, ¿no? Se queman muchos templos, figuras, en fin. Y después de eso viene la reforma de Deng Xiaoping, principalmente estamos hablando a finales de cuando ya muere Mao en el 76 y ya luego el 78, principios del 80. Y aquí tenemos una figura muy importante que es Trao Bulao. Él va a ser el que va a dirigir la asociación budista que se funda. La asociación budista se funda en el año 53, pero ya en esta época, en el año 78, él comienza a dirigir esta asociación y va a tratar de nuevo de ver la forma de cómo volcar al budismo al pensamiento socialista, ¿no? Toma algunas ideas, ¿no es cierto?, ahí simplemente como conceptos de cómo dirigir lo que vendría a ser la idea de completar la labor religiosa con respecto a cuestiones más sociales, a la unificación con la madre patria, ¿no es cierto?, colaborar entre la unidad entre las minorías y consolidar la defensa de las fronteras. También dice, ahí dice, al existir tantas religiones en el mundo, donde muchas ejercen como la doctrina dominante en sus respectivos países, podemos ver que si las religiones completan su labor religiosa, adquieren una gran importancia en lo que se refiere a la protección y a la paz mundial. ¿Bien? Estos son conceptos que él va a tomar incluso de Lei Wei-han, quien era el director del Frente Unido del Partido Comunista, y las adapta a lo que es la realidad de lo que podría ser la doctrina budista y su labor dentro de la sociedad, ¿no? También hay un elemento muy importante que es la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos y que, bueno, hay una cita de lo que menciona en este entonces, ¿no es cierto? Estamos hablando principalmente en la época de 1980 y algo, en que aparece este escrito y dice: guiar a las organizaciones religiosas de acuerdo a las leyes y las regulaciones del desarrollo de actividades, mantener a las organizaciones religiosas fortaleciendo sus propias estructuras, ayudar a las organizaciones religiosas en la administración de sus monasterios y establecimientos educacionales. Está hablando de la labor de esta oficina, ¿no? Promover que en los círculos religiosos las organizaciones desarrollen el patriotismo, el socialismo, el amor a la patria, en fin, el apoyo a la patria, en fin. Ahí vemos constantemente este discurso y este diálogo que vuelve, ¿no es cierto?,
a retomarse de una manera mucho más fuerte. Y bien, yo lo que trato de hacer es, después de esta rápida y súper rápida introducción, perdón por lo rápido, pero es para poder dinamizar un poquito el asunto, trato de tomar algunos lemas, y eso yo lo estoy trabajando ahora y me interesa seguir trabajando en esto, o sea, estar constantemente revisando lo que es la página web de la Asociación Budista y ver cómo están estos lemas apareciendo. Y entre estos lemas, aparte del Ai Guo, Ai Jiao, está el lema de Chuang Yan Guo Du, Li Ye You Qin, que es dignificar al país y dotar a su pueblo de sentimientos de alegrías y beneficios. El primer registro que se tiene de este lema es un discurso que justamente realizó Chao Pulao durante su cargo como presidente de la asociación en el año 1987. El lema surge en el quinto Encuentro Nacional de las Asociaciones Budistas, que Chao Pulao lo titula Levantémonos unidos, desarrollemos la excelente tradición budista, contribuyendo a dignificar al país y dotar a las personas de sentimiento de alegría y beneficio. En el texto, Chao destaca todos los avances que realizó la asociación en los últimos 6 años para colaborar con el partido en traer el orden en el caos, refiriéndose a las dificultades sociales y económicas que vivió en el país en el periodo previo a la reforma del año 1978, colaborando con las políticas socialistas del gobierno. Ahí tienen también otra de las... está la caligrafía de este lema en uno de los templos actuales. O sea, todas estas son imágenes actuales, ya son imágenes que están reviviendo frases. Esto es muy chino. Los chinos suelen agarrar desde la dinastía Zhou pequeños lemas y los toman y los reviven. ¿Ya? Eso es una de las tácticas ¿cómo se llama? de lo que es el desarrollo de la narrativa china, de la narrativa de todo, de la literatura, de la política, en fin. Y en este caso ellos también lo hacen. No es un lema tan antiguo porque es un lema que surge con Chao Pulao, pero lo vuelven a tomar. Aquí tengo otra de las citas donde podemos ver también el uso de este lema, donde dice de esta manera es que el budismo chino comienza a avanzar en un camino coordinado con el socialismo característico de China. Debemos seguir persistentemente esforzándonos con armonía y unidad, llevando a cabo la administración educacional, desarrollando la excelente tradición budista para dignificar al país y dotar a las personas de alegría y beneficio, para unir a la madre patria, revitalizar China, progresando sin descanso en la paz mundial, logrando una nueva contribución. Y ahí hay un asunto interesante porque él está mencionando la palabra de educación. Y hay una de las citas que, no sé si la puse aquí, que me parece que no la puse, pero no sé, sí, se las voy a leer, que habla justamente de cómo el budismo podría colaborar en la educación china. Y dice, sobre la integración de la educación budista, ¿acaso en esta nueva era el budismo no podría tomar seriamente la base situacional y el sistema educacional, adoptando seriamente la reforma, consumando y mejorando el sistema educacional budista? ¿Acaso el budismo no podría poner en efecto la calidad de la educación, desarrollando de sus conocimientos las capacidades técnicas, la habilidad en las actividades, logrando que en el futuro y dentro de su administración educacional impulse de manera mutua las prácticas sociales en el budismo y en la sociedad socialista para, y aquí viene el lema, dignificar al país y dotar a las personas de sentimiento de alegría y beneficio, realizando una contribución brillante de personas talentosas? ¿Acaso el budismo no podría mejorar la calidad completa de la ética moral cultural en los colegios budistas, impartiendo el conocimiento y educando a las personas, desarrollando de manera exitosa la habilidad y la integridad de las personas? ¿Acaso el budismo no podría, en los diferentes niveles de colegios y universidades, implementar la educación moral, reforzar el patriotismo, el colectivismo, generalizando los ideales educacionales de la sociedad, respetando la disciplina y la ley y la educación ética, impulsando a los religiosos en el camino ético, reforzando la construcción del budismo? Esto es un título de un texto que se llama El nuevo siglo de la educación budista, que es parte también de lo que aparece dentro de los textos de la Asociación Budista China. Y nos está hablando de cómo también esta intención también de incorporar al budismo en la educación, y no solamente en la educación de los religiosos,
sino también en la educación académica. ¿Ya? Me quedan 3 minutos, así que voy a tener que apurarme. Bien, otro de los elementos que estaba mencionando, hay varias citas que tengo a propósito de esto de los lemas, para ver si esto se va a publicar, así que si alguno está interesado se los puedo mandar. Otro de los temas es el asunto de esto del el neobudismo, que era lo que les comentaba. Y el discurso general entre los budólogos es que a principios del siglo XX el budismo se adapta a la modernidad por medio de un discurso que rechaza los elementos mágicos y rituales y expone tendencias universales e igualitarias. De acuerdo con Doug Pittman, quien utiliza la caracterización de Oeyeskere sobre el budismo protestante en Sri Lanka, el budismo chino moderno incluye un mundo interior de ascetismo, racionalismo, del rechazo a la innovación a favor de la recuperación del mensaje original del Buda, del ecumenismo y de preferencias por las misiones globales. Por su parte, Heinz Becher lo describe como un movimiento que se extiende a distintas áreas geográficas y escuelas, reinterpretándolo como un camino racional de pensamiento. Por otra parte, McMahon agrega que el budismo moderno reduce la importancia del rito, la adoración de las imágenes y las creencias folclóricas y prácticas y se une a las reformas sociales y movimientos nacionalistas. Tomando un poco la expresión tanto de McMahon y de Taylor, que habla sobre el romanticismo también que hay detrás de todo esto del neobudismo, ¿no es cierto? Muchas de estas tendencias, como el retorno a la naturaleza e interconexión con los seres vivos, van a también agregar, irónicamente, que la modernidad trae consigo una nostalgia de lo premoderno y una esperanza de que las tradiciones antiguas puedan ayudar en el reencantamiento del mundo. ¿Ya? Entonces de ahí empieza toda esta idea del budismo, ciencia y al mismo tiempo protector de la ecología. O sea, es como toda una serie de cuestiones interesantes. Se da mucha fortaleza al vegetarianismo. Hoy en día en China mucha gente se está haciendo vegetariana también por este discurso que se está creando. Hay ejemplos bien interesantes que hablan, por ejemplo, esto también es una cita, que dice: se cree que alimentándonos de la sangre y carne de los animales podemos nutrir nuestro cuerpo, pero en realidad, según las condiciones en las que hoy en día se procesa la carne, no es saludable, pues esta tiene acumulado una serie de fertilizantes, pesticidas, hormonas, antibióticos, incluso medicina anticonceptiva, que no solo no benefician la salud, sino que producen enfermedades como el SARS o la influenza. ¿Bien? Así, una serie de discursos bastante interesantes en torno también a esta especie de intentar que este budismo, Han, ¿no?, que traga a los demás budismos, entre ellos el tibetano, ¿no?, quiere igualizar, o sea, que no igualizar, sino, ¿cómo se dice? Como homogeneizar el budismo en China, trayendo una política cercana a la política socialista, con un discurso moderno, con un discurso ecológico, con un discurso del vegetarianismo, de la protección del medio ambiente, ¿no? Y también incorporando, ya con esto termino porque no alcanzo, pero también incorporando lo que es la protección, ¿no es cierto?, liberar a los animales de manera razonable. Está hablando a propósito de una práctica, un ritual que se hace en el budismo, no producir contaminación con los grandes inciensos, que en realidad se venden igual incienso, es un aviso publicitario de que igual entre más grande el incienso más mérito vas a tener, ¿no? Y se hacen este tipo de grandes congresos internacionales con Yale Center, o sea, con gente que realmente tiene grandes conocimientos, pero también se aprovecha de estas instancias justamente para poder generar esta gran nueva visión doctrinaria que incorpora estos elementos y nos permite hablar de un interesante movimiento religioso que se está produciendo en China ya desde hace un tiempo y que también colabora a propósito del budismo humanista con los vínculos entre Taiwán, China y Hong Kong. Eso sería. Perdón lo rápido, pero con mucha información. Bien, y ahora por último vamos a dejar a Pablo Ampuero. Pablo es también estudiante de aquí, de la carrera de Historia de esta universidad, y también él estudió la maestría en la Universidad de Beijing sobre relaciones internacionales, así que ahora es profesor también de la Universidad del Desarrollo y de otras universidades más por ahí. De aquí. Y de aquí también. También hago clase aquí. Y lo dejamos con temas también
también vinculadas con un poco lo que hablaba Nati sobre etnias y política. Bueno, yo creo que antes que todo, bueno, agradecer la instancia, la oportunidad, agradecer la asistencia también y que se queden hasta ahora. Bueno, menos mis estudiantes que están obligados a venir. Lo que voy a conversar hoy día tiene que ver con las relaciones entre los uigur y los Han, que es un tema de investigación que he ido desarrollando ya por casi 3-4 años. Es parte también de mi propuesta de investigación de doctorado, es uno de los aspectos que abordaré. Si sale todo bien. Entonces, metamos en este asunto. Yo creo que una de las conclusiones más importantes, especialmente de lo que había hablado Elvira recientemente, es que a veces cuando escuchamos información sobre China, vamos a conferencias, y especialmente si hay economistas entre medio, uno casi se olvida de que China es un país socialista. Pareciera de que solamente se habla de números, de la capacidad productiva que tiene, etc. Pero creo que no hay que olvidar que es un país socialista y que la política de Estado tiene una función ideológica y que su relación con la religión también busca mantener una especie de postura ideológica. Y eso hay que recordarlo. Bueno, una cosa interesante de mi presentación es que las fotografías son mías, la mayoría. Las tomé yo en el último día del Ramadán del año pasado cuando estuve en Beijing, que fue mi último Ramadán en Beijing. Yo no soy musulmán, por si acaso, solo que tengo muchos amigos musulmanes y me interesa el Islam, etc. Bueno, ¿qué voy a hablar hoy día? Voy a hablar primero hablando sobre quiénes son los uigur, probablemente nadie lo ha escuchado aquí, o uno, dos, los tres, mis estudiantes. También voy a hablar dónde están, quiénes son, de qué se componen y luego profundizaré en los factores de conflicto para terminar expresando mi hipótesis acerca de la relación conflictiva que existe entre la etnia uigur y la etnia Han. Una de las cuestiones más interesantes que a mí me interesa reforzar es que creo que analizar este problema desde América Latina, particularmente desde Chile, es muy interesante. No solo porque es algo distinto a tener que leer a un europeo o un norteamericano, sino también porque nosotros también tenemos conflictos étnicos. Y de una u otra forma hemos tratado de solucionarlos, hemos tratado de asumirlos, los hemos escondido, pero no hemos podido resolverlos totalmente. Y creo que mirando a otras experiencias, probablemente podemos aprender tanto como podemos enseñar. ¿Quiénes son los uigur? ¿Dónde están? Bueno, los uigur se encuentran en la provincia de Xinjiang, que es la que está ahí resaltada en rojo. Si China, como dicen los chinos, es un gran gallo, Beijing está en el cuello del gallo, está por ahí. Xinjiang, esa gran provincia de allá, está muy lejos de Beijing. Abajo de ella está Tíbet, por lo tanto las zonas más conflictivas en términos de temas étnicos son precisamente las que están en la cola del gallo. La provincia se llama totalmente Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang y hoy día voy a profundizar mucho en ese concepto de autonomía. Está compuesta por, bueno, tiene una extensión territorial de casi 1.700.000 kilómetros cuadrados, es un sexto del territorio de la República Popular China, la provincia más grande del país. Tiene más de 21 millones de habitantes, por lo tanto en sí misma no es muy densamente poblada. Para la cantidad de territorio es poca gente, digamos. Es un gran desierto, es lo que se llama el desierto de Gobi, por si lo han escuchado ahí en alguna clase de geografía. Su composición étnica, 45.84% de uigur, una etnia túrquica, 40% Han. Los Han componen un poco más del 90% de la población total de China. El Han es el chino común y corriente que cuando usted va a Patronato o al barrio Meix a comprar algo, eso es un chino Han. El chino del Instituto Confucio, qué sé yo, eso es un chino Han. 6% kazajos, 4% hui. Los hui son básicamente Han, pero musulmanes. Y 2,67% otros. Otros, eso incluye rusos, blancos, rubios, de ojos azules, también son chinos, pero de etnia rusa. Tayiques, uzbecos, etc. Las principales actividades económicas de la zona son la extracción de minerales, petróleo y gas, la agricultura y la ganadería. El Islam es la religión mayoritaria entre los uigur. No voy a profundizar demasiado en las características del Islam uigur porque me tomaría demasiado tiempo, pero para tener una idea general, son suní, que la mayoría son suní. Sabemos que el Islam se divide en dos grandes corrientes, suní y shia. Los shia están en Irán, son los países del eje del mar, ¿no?
en el Líbano, etc. Un poquito de ahí anda por Siria. Pero la mayoría de los musulmanes en el mundo son suní. Los suníes son aquellos que están en el resto de los países, en Indonesia, en Malasia, que se había hablado, etc. Son suní. En este caso son suní hanafi. La gracia de la jurisprudencia hanafi es que les permite utilizar conocimiento o leer el Corán en su propia lengua. Por lo tanto, los uigur no leen el Corán en árabe, sino que lo leen en lenguaje uigur, que se llama uigur. Y son suní hanafi kedimu. El kadim o kedimu es la adaptación del sunismo en China. Es decir, los templos son de color rojo, tal como los templos budistas. No son de color blanco ni tienen la forma, las mezquitas no tienen la forma árabe, etc. No, esa es otra forma. Eso se llama Ihewani, que están más cercanos con los wahhabis, es decir, son más cercanos a Arabia Saudita. El verdadero Ihewani. Los Gedimu es la adaptación del Islam a la China. Así como el budismo a la China, también hay un Islam a la China. Ese es el Islam Gedimu. Que los templos no se pueden diferenciar casi de un templo budista, básicamente. También hay grupos dentro de estos uigur, hay grupos de sunis sufitas, o los sufíes, que son los musulmanes místicos. Y también hay ijewanis, que son los que están inspirados por el wahhabismo o el salafismo de Arabia Saudita. Xinjiang, este territorio significa, el nombre de la provincia significa nueva frontera. Su anexión se dio recién en 1759. Entonces, cuando el Partido Comunista Chino publica un documento diciendo hay uno para el Tíbet y hay uno para Xinjiang, de que es territorio indivisible, que ha sido por un largo periodo histórico parte constituyente del territorio chino y la unidad nacional, bueno, se refiere a que fue anexado recién, bajo la última dinastía china, que es la dinastía Qing. Fue anexado por un general llamado Zhuo Zongtang, de que si usted anda por Estados Unidos y va a comer a un restaurante chino, hay un plato en honor a su nombre, el pollo a la general Zhou. No muy bueno, un poquito insípido a mi gusto, pero la importancia es que el general que unificó Xinjiang o que trajo Xinjiang a China tiene un plato. Bueno, después de la unificación, Xinjiang siempre fue un territorio inestable. Ha sido tradicionalmente un territorio inestable. ¿Por qué? Por la condición geográfica. La mayoría es uigur y los Han son muy apegados a su manera, pongámoslo en esos términos. Entonces son difíciles de adaptarse, ustedes lo saben, vayan a un barrio chino, vayan a cualquier barrio, no hablan castellano, no van a misa, digamos, como ya habían hablado más temprano sobre el problema de los imaginarios. Bueno, ahí está. Pasa lo mismo con los chinos tienen problemas de adaptación al local, por eso forman guetos, comunidades cerradas y establecen barrios chinos. Por eso estaban prohibidos de ingresar a Chile a principios del siglo XX también. Entonces los Han no podían adaptarse para ocupar el territorio. La forma tradicional de ocupación y de lo que se llama significación del territorio era a través de la ocupación con chinos Han. No lo podían hacer, tal como pasaba en Tíbet. La cantidad de personas Han que se movilizaban para establecerse tanto en Tíbet como en Xinjiang era muy pequeña por las dificultades geográficas. Hay un gran periodo de inestabilidad, especialmente después de las guerras del opio, porque el imperio empieza a poder capacidad ejecutiva. La conexión entre el imperio central y las provincias más alejadas se distancia aún más, producto de la pérdida de poder y soberanía territorial. Recordemos que después de las guerras del opio, o en la primera y segunda guerra del opio, en la segunda guerra del opio, Beijing es totalmente destruido. Los palacios imperiales son ocupados, son saqueados, y el emperador pierde cualquier capacidad ejecutiva. En el medio de eso empiezan a aparecer rebeliones populares, como la rebelión de Taiping, después la rebelión de los Boxers, etc. Entonces la capacidad ejecutiva de imponer soberanía sobre el territorio de Xinjiang es mínima, por lo tanto empiezan a aparecer rebeliones. El gobierno chino, muy inteligente, como lo hace siempre, empieza a jugar unos contra otros, que se peleen entre ellos, dividir para vencer. Recién en 1912 es reintegrada al territorio chino bajo el gobierno de la República de China, el gobierno del Kuomintang. En 1933 hasta 1934 se establece la primera República de Turquestán del Este, que esto es muy importante porque los uigur en ese momento empiezan a repensar su condición de conexión con los Han, con el territorio chino tradicional. Y precisamente utilizando este antecedente de haber tenido un gobierno independiente auspiciado por Rusia,
estaba jugando sus cartas contra China, utilizan esta narrativa, este hecho histórico para justificar que ellos también pueden tener el derecho a un país independiente, el derecho de la autonomía nacional. Después hay una segunda república que dura mucho más tiempo, que es la segunda república Turquestán del Este, que tiene características soviéticas porque fue totalmente auspiciada, fue una maquinería de la Unión Soviética para poner presión